Ante este mundo del capitalismo cognitivo que sigue la hoja de ruta planteada por organismos internacionales y consejos internacionales, donde existe, como les comenté, predominancia de una agenda impulsada por las organizaciones filantrópicas, llamadas así al grupo de billonarios. Ahora nosotros nos planteamos una agenda que pueda de cierta manera plantear una reflexión en primer lugar frente a eso y que pueda adecuarse a las realidades sociales, económicas y culturales del Ecuador. Y esta la hemos denominado la economía social del conocimiento, que realmente nos plantea un paradigma alternativo en donde el fin mismo del conocimiento no sea subordinado a el lucro, a la ganancia del capital, sino que tenga que ver con la liberación del ser humano, la garantía de los derechos humanos, la garantía de los derechos constitucionales. Es un modelo de producción sustentable que se basa en recursos infinitos, en el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la creatividad humana. El reconocimiento también a los saberes ancestrales y populares. Recordemos que es fundamental el diálogo de saberes, tal como estamos planteando en la propuesta de economía social del conocimiento. Si no es posible simplemente seguir con solo el conocimiento científico y tecnológico del paradigma occidental, sino también un diálogo con otros saberes que están generados en la vida misma, en la sociedad, en los distintos pueblos y nacionalidades y en distintas organizaciones que están generadas a generar y a reproducir este tipo de saberes. Evidentemente es importantísimo el vínculo entre la ciencia y la tecnología como motor de cambio de la matriz productiva, incentivar la cultura de la innovación, la democratización del conocimiento y el uso de, por ejemplo, energías eficientes que permitan, ¿no es cierto?, sacar el jugo a la información que tenemos disponible y poner a trabajar las computadoras como uso de energía adecuado para convertirlo en conocimiento para la toma de decisiones humanas. Es una visión estratégica y perspectiva a largo plazo de objetivos nacionales. Esto evidentemente requiere que le metamos recursos. O sea, la sociedad del conocimiento no se da espontáneamente, o la economía social del conocimiento no ocurre de manera espontánea, sino que se requiere que el Estado, la sociedad, en sus distintos estamentos, inyecte recursos para que se pueda dar. Y vamos a hablar un poquito de qué se puede hacer al respecto. No podemos ignorar que el impulsar una economía social del conocimiento, a pesar de que impulsamos su desmaterialización, su intangibilidad, requerimos una base material importante. Y esa base material tiene que apalancarse con las ventajas comparativas que tiene nuestra región y fundamentalmente nuestro país, que son nuestros recursos naturales. Tanto los recursos naturales no renovables como los recursos naturales como la biodiversidad, que empieza a ser, ¿no es cierto?, esa principal ventaja comparativa a esa dotación natural con la que cuenta el país para su inserción internacional estratégica en el mediano y largo plazo. Recordemos la dimensión de los recursos naturales. Esto implica que, ¿no es cierto?, para poder tener una economía social del conocimiento, tenemos que tener acceso a ciertos minerales, ¿sí? Minerales fundamentalmente tierras raras, minerales estratégicos y críticos en el proceso productivo de la generación y reproducción del conocimiento. Estamos hablando, por ejemplo, de minerales como el coltan, ¿no es cierto?, como el oro, y tierras raras que son absolutamente críticas para el proceso industrial de la interacción humano-máquina a través de esos insumos productivos en la formación industrial del equipo tecnológico. Y en el caso, evidentemente, también de los recursos fósiles y de la energía en general, que permiten también que las tecnologías de información y comunicación puedan existir y puedan cumplir su función. Pero quizás un elemento crítico en donde me quiero detener un momento es que ese recurso natural más importante para nosotros desde la perspectiva de la ventaja comparativa es la biodiversidad.
El Ecuador ahorita forma parte de una red de países, un grupo de países en estamentos multilaterales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en donde hoy se están discutiendo elementos trascendentales para el futuro de la humanidad, pero con el perfil más bajo, sin que mucha gente se entere. ¿Y qué se está discutiendo ahí en Ginebra, en Suiza, en la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual? Se está discutiendo los distintos protocolos de lo que es el manejo de lo que llaman ellos los conocimientos tradicionales y los recursos de la diversidad biológica. Los países hegemónicos, principalmente del norte, están impulsando una agenda en la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para que se declare a la biodiversidad, que está ubicada principalmente en los países del sur, patrimonio mundial. Patrimonio mundial. En el momento que se declara como patrimonio mundial a la biodiversidad que está ubicada en los países del sur, significa que es de acceso global y libre. Y donde no quieren dejar que se declare como patrimonio mundial los países hegemónicos es en qué se hace con los derivados de esa biodiversidad, es decir, las aplicaciones industriales, científicas, tecnológicas y que pueden ser derivadas en bienes de consumo masivo o de consumo específico, pero como oportunidades de generación de lucro. Ahí ya no aplican la definición de patrimonio mundial y buscan que se apliquen las reglas tradicionales de la propiedad intelectual. ¿Qué implicaría eso en términos objetivos y bastante explícitos? Que estaríamos regalando la biodiversidad ubicada en nuestros países para que sea aprovechada por las transnacionales farmacéuticas y otras de los países del norte, donde ellos van a lucrar y nosotros no recibiríamos ni un centavo. Los países del sur, en los cuales se encuentra el Ecuador, se están planteando en esas mismas reuniones una agenda mucho más en defensa de la soberanía de nuestros recursos naturales y planteando que la biodiversidad, los recursos de la diversidad biológica, los recursos naturales que existen en la vida, tienen que formar parte de las comunidades y de los estados en los cuales ellos se ubican. Para que, si es que se busca una explotación de esos recursos en términos de buscar fines, usos científicos o de consumo, deban necesariamente remunerar a las comunidades de los estados donde estos están ubicados, pero y no solo por el acceso al recurso de la diversidad biológica, sino por todos los derivados que ocurran a partir de ahí. Eso realmente es a donde le estamos apuntando y tiene que ser una lucha, una disputa que se plantee el Ecuador y el sur en general en las organizaciones multilaterales y en las reuniones globales donde se decide el futuro del planeta, porque es lo que nos va a permitir realmente generar nuevas oportunidades de inserción internacional a partir de esta riqueza natural que tenemos y que todos conocemos. Somos un país mega biodiverso. Entonces, es ahí, digamos, donde se plantea la esencia de lo que el presidente Rafael Correa llama la nueva División Internacional del Trabajo. Mientras que los países del norte privatizan conocimiento y se nos lo venden a nosotros a través de los aparatitos que tenemos frente a nosotros en las computadoras, en los celulares y en las tecnologías avanzadas, nosotros como países del sur también proveemos bienes que son bienes públicos absolutamente fundamentales para la reproducción de la vida humana, como son los bienes ambientales, la diversidad biológica, pero sobre eso no hay ninguna compensación, no hay ninguna remuneración y no hay una forma de generar opciones productivas y económicas para los países del sur. Entonces, esta nueva División Internacional del Trabajo, que tiene unos términos de intercambio bastante desiguales, como está armada la institucionalidad actual, nos hace, digamos, estar en una desventaja en el sistema mundo y que tenemos que transformar, tenemos que luchar. Es en ese sentido donde la ley que estamos planteando en la Asamblea Nacional y que ya ha sido aprobada en primer debate, y que ahorita estamos discutiendo en términos de la consulta prelegislativa
fundamentalmente con pueblos y nacionalidades indígenas sobre cómo creen ellos que debe ser la regulación a los conocimientos tradicionales y a la diversidad biológica, está planteada, ¿no es cierto?, las posibilidades para que el Estado ecuatoriano, junto con las comunidades que son propietarias de ese acervo de conocimiento y de saberes milenarios, puedan también beneficiarse económicamente, pero sobre todo apropiarse de ese propio conocimiento en un diálogo de saberes con la ciencia y tecnología de la corriente occidental y plantear oportunidades nuevas de inserción internacional que no sean simplemente vendamos más petróleo, vendamos más banano, vendamos más camarones, ¿no? Entonces aquí hay un potencial inmenso en el Ecuador. Quizás nosotros hemos sido todavía bastante ingenuos y lentos respecto a eso como Ecuador, como sociedad, pero yo les aseguro que hemos encontrado más de 300 casos de lo que se denomina biopiratería, que son científicos que vienen de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, van a la Amazonía de nuestro país como ecoturistas, y realmente lo que hacen es, ¿no es cierto?, extraer conocimiento tanto de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas como de la materia viva, y es explotada una vez que ellos vuelven a sus universidades, a sus centros de investigación en sus países de origen y generan derivados a partir de ello. El país que más ha hecho investigaciones sobre la biopiratería ha sido el Perú. Tiene una comisión nacional en contra de la biopiratería que lo lidera el INDECOPI, que es el Instituto de Competencia y Propiedad Intelectual del Perú, y tienen documentados cientos de casos en donde conocimientos tradicionales de las comunidades peruanas y de la naturaleza peruana han sido patentadas o han intentado ser patentadas en Japón, en China, en Rusia, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, etc., ¿no? Y el punto es que con ese patentamiento hay lo que se llama en términos de la figura institucional de un encerramiento de ese conocimiento que luego puede ser solamente aprovechado por quien lo ha patentado y genera evidentemente opciones de lucro para quienes lo han hecho. El caso es que es solo una mínima porción de casos que han sido los países del sur, especialmente los suramericanos, quienes han aprovechado de esa riqueza natural y esos conocimientos ancestrales de sus pueblos y nacionalidades. Entonces, solo aquí ya vemos un importante elemento, quizás el más importante, del diálogo de saberes. Porque si es que viene un científico de Alemania y le lanza en la Amazonía, y simplemente tiene que estar experimentando con cada plantita que encuentre, no va a llegar a un descubrimiento científico, sino en, ¿no es cierto?, decenas de años luego de haber estado intentando y experimentando en cada una de las plantas. Pero es ese diálogo con las comunidades indígenas que manejan los saberes ancestrales, que conocen la interacción humano-planta, humano-naturaleza, que le da cada una de esas componentes de la diversidad biológica, cada una de esas plantas, que le hace, que significa un atajo para el científico extranjero y que le permite capitalizar el conocimiento del indígena, la riqueza natural, e inmediatamente convertirlo en un producto que tiene fines de lucro. Si no hubiera ese diálogo, si no hubiera esa conversación, y dice, oye, hazme la guía de la Amazonía, explícame para qué sirve tal o cual planta. Si no hubiera ese diálogo, no pudiéramos llegar a estos temas. Por eso es trascendental que este diálogo sea institucionalizado, tenga reglas, garantice que no haya abusos ni explotación de parte de los involucrados, pero que evidentemente sí genere esas opciones de nuevas oportunidades de inserción internacional para nuestro país. No puedo dejar de insistir en lo trascendental que es lo que esto llamamos el bioconocimiento para la inserción internacional de los próximos 100 años, de los próximos 50 años quizás del Ecuador. Y claro, nos sorprende
que en ese contexto, además de las discusiones que se están dando en la OMP y en Ginebra, han habido propuestas como declarar a la Amazonía un territorio, digamos, neutral, que no pertenece a nadie, más o menos como la Antártida, para que pueda ser, digamos, utilizado y explotado por quienes tienen mayor poder hegemónico en el planeta, y eso requiere una, digamos, posición sólida, argumentada y científica en defensa de la soberanía de este recurso natural tan trascendental. Pero tampoco sirve simplemente tenerlo ahí si no vamos a desarrollar una agenda de investigación, de diálogo de saberes en nuestra propia Amazonía y ojalá en conjunto con los países de la cuenca amazónica para alcanzar esto. El gobierno nacional para este fin ha destinado, ¿no es cierto?, una agenda emblemática del bioconocimiento, entre las cuales podemos destacar rápidamente a la creación de la Universidad Regional Amazónica ICAM, que es la Universidad para la Biodiversidad. A ICAM se le ha encargado el modelo de gestión, o la gestión de la Reserva Colonso Chalupas, también recientemente declarada como tal, de alrededor de 90.000 hectáreas, con 8 pisos climáticos, desde los páramos del Cotopaxi hasta la Amazonía y la provincia del Napo, en donde podrán estudiar a profundidad toda esta riqueza natural y poder convertirlo en estas opciones de futuro que tenemos para el país. Pero esto no es una cuestión de una universidad, ni siquiera de varias universidades, es una agenda país que debe ser concientizada e internalizada por parte de todos nosotros. La economía social del conocimiento no se plantea necesariamente como una agenda de investigadores o científicos individuales, sino todo a través de redes de investigación y de colaboración y cooperación científica para poder impulsar una agenda de carácter nacional, en donde están involucradas universidades, institutos de investigación, la empresa pública, la empresa privada, los distintos niveles de gobierno y los investigadores, evidentemente, como los sujetos de esta propuesta. Y esto contribuirá a la generación de un acervo científico para el desarrollo industrial y tecnológico de nuestro país. A nivel individual, ¿cómo podemos lograr esto? A través de un fuerte impulso al desarrollo integral de capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes y potencial. ¿Qué implica esto? ¿Cierto? Si empezamos a ver esta economía social del conocimiento en al menos 3 ejes con un diálogo profundo entre ellos, tenemos el eje de la educación, el eje de la ciencia y la tecnología y el eje de la cultura. Ahí es donde se vuelve absolutamente relevante lo que podemos hacer a nivel individual con estos instrumentos de acción colectiva. Necesitamos tener una política educativa que continúe una transformación, pero no durante 2 años más, sino durante 20 años más de un esfuerzo sostenido de una transformación en términos materiales y no materiales de nuestro sistema educativo. Sepan ustedes que en una reciente evaluación del BID que acaba de ser publicada, el Ecuador, en términos del desarrollo infantil, niños de 0 a 3 años, está entre los peores países de América Latina. Y no es que América Latina sea la mejor región del mundo en su desarrollo infantil. Estamos clasificados entre los peores países de América Latina en los resultados de nuestro sistema de desarrollo infantil. Y eso que se ha logrado en estos años, transformar un sistema de madres voluntarias a un sistema de profesionales que están a cargo de los centros infantiles del buen vivir. Se han establecido normas, se han establecido requisitos, se han hecho correcciones en materia de infraestructura. Pero aún así, todavía estamos absolutamente muy lejanos a poder constituir esa base sólida de la sociedad ecuatoriana que se requiere para tener una economía social del conocimiento, que es fundamentalmente a seres humanos capacitados, formados y aprovechados cada uno individualmente al máximo de su capacidad.
Pero si tenemos a uno de los peores sistemas de desarrollo infantil de la región, y si tenemos un índice de desnutrición crónica que está entre el 20 y el 24% a nivel de los niños de 0 a 2 años, estamos haciendo un daño realmente permanente, no solo a esas personas, sino a la estructura de la sociedad como tal, porque por el daño neurológico que van a sufrir esos niños, luego en el futuro, por más que le metamos plata al sistema educativo, que le metamos a la universidad, esos niños que ya partieron con deficiencias en ese ámbito, no van a poder ser agentes de transformación, agentes productivos, agentes que contribuyan a la sociedad. Van a ser lamentablemente estos mismos niños agentes que dependan de la sociedad. Van a ser los futuros dependientes de la sociedad, los futuros receptores, lamentablemente decirlo así, de los bonos de desarrollo humano, de los bonos de la solidaridad. Entonces tenemos que tener absolutamente claro que tenemos que tener un esfuerzo sostenido y transformador, radical y revolucionario en el desarrollo humano, en el talento humano. Partiendo desde el desarrollo infantil, pasando por la educación inicial, el sistema general y de educación básica, el bachillerato, el sistema de educación superior, las carreras técnicas tecnológicas, las carreras de tercer nivel y también, ¿no es cierto?, el sistema de posgrado. Este es un esfuerzo que seguramente se abordará también a lo largo de estas sesiones que están teniendo, pero que tiene que ser sostenido. Porque miren, es una reflexión. Digamos que hoy, como en efecto lo han constatado los exámenes de la UNESCO, el Ecuador ya no es uno de los países con el peor sistema educativo, estoy hablando del sistema de educación general básica y bachillerato de la región, sino estamos en la media. Estamos en la media de América Latina, digamos, son los altos, fuimos el país que más creció desde el 2006 hasta el 2014, podemos decir que estamos en el... Digamos que ahora un niño entra al sistema educativo, un niño que tiene 5 años, ingresa al sistema educativo, saldrá del sistema educativo en 12 años más y se graduará de la universidad en 5 años después de eso. Es decir, recién podremos evaluar el impacto que hemos tenido en la transformación del sistema de educación ecuatoriano luego de 17 años. 17 años. Y eso todavía con los profesores formados con el régimen anterior. Para lo cual tenemos, ¿no es cierto?, la nueva Universidad Nacional de la Educación, que lo que busca es formar esos nuevos profesores que paulatinamente a lo largo de decenas de años irán sustituyendo a los profesores formados en el sistema anterior y que puedan realmente tener todos esos conocimientos, todas esas nuevas habilidades requeridas para el siglo XXI y que ellos puedan ser los que formen a los niños que ingresen al sistema educativo. Es decir, la evaluación de impacto de la transformación en el sistema de educación, de formación humana, recién la podemos medir en un rango temporal, ¿no es cierto?, de 10, 15, 20, 25 años. Eso es lo que realmente podemos medir. Ahora, en eso no es que nos vamos a dejar los brazos caídos mientras transcurra el tiempo, al contrario, es donde más tenemos que tener un consenso social, que es de ahí donde no podemos reducir la asignación de los recursos fiscales, tener clarísima la prioridad de dónde debe apuntalar la sociedad y tener compromisos de no dar marcha atrás en la transformación de lo que he mencionado ya: desarrollo infantil, educación básica, bachillerato, universidades. Ahí tiene que la transformación ser continua, no podemos dar marcha atrás y tiene que reflejarse en un consenso de la sociedad para que podamos realmente tener, ahí sí, compañeros, compañeras, la materia prima, el talento humano, la materia gris, para poder plantearnos la economía social del conocimiento, ¿sí? Obviamente hay que hacer caminos en paralelo y con otros andariveles, pero la principal transformación se encuentra ahí y se le dirá luego de 17, 20 años de impacto. En el eje de la investigación científica, nosotros nos hemos planteado una agenda prospectiva que la aspiramos a continuar desarrollándola con las universidades de nuestro país, que tiene que ver con el rol que
cumpliría el sector productivo de nuestro país para la garantía de los derechos que están establecidos en la Constitución. Para que esto no sea abstracto, les planteo algo muy concreto. Todo ser humano, de acuerdo a la Constitución ecuatoriana, tiene que tener acceso a la alimentación, a la vivienda, tiene que tener acceso al sistema de salud, a la educación, tiene que tener acceso a una serie de bienes y servicios que están establecidos ahí. Hay un catálogo de 91 derechos que establece la Constitución. Y si esos 91 derechos los traducimos a bienes y servicios concretos, que digamos pueden constar en la canasta básica, si es que ustedes quieren, es lo que deberíamos, ¿no es cierto?, tratar de que nuestro sistema productivo pueda garantizar a su vez. Tenemos clarísimo la demanda. Los ciudadanos necesitan vivienda, comida, alimentación, vestimenta, etc. Salud, educación. ¿Cómo hacemos un sistema productivo que primero me satisfaga todas esas necesidades y luego me genere excedentes para poder importar lo que no puedo producir? Bueno, pues es ahí donde debe estar concentrada nuestra agenda científica y tecnológica para poder cumplir estas condiciones de valor de uso que se tiene establecido en la Constitución y que el sistema productivo debe ser capaz de producir. Pero sepan ustedes que uno de los principales elementos, quizás es más fácil de entender, que es el derecho a la alimentación. En el Ecuador, el pan nuestro de cada día tiene un componente importado del 80%. El pan de cada día tiene un componente importado del 80%. ¿Por qué? Porque es hecho con harina que está traída, ¿no es cierto?, procesada aquí, pero con insumos traídos del exterior. Es decir, ni siquiera producimos lo que nosotros mismos comemos todos los días. Los retos en materia de soberanía alimentaria son absolutamente concretos. Y partamos por el pan, porque podemos partir por todo lo que le acompaña a la dieta promedio del ecuatoriano, ¿sí? Y vamos a encontrar un componente importado altísimo, desde los propios insumos productivos, ¿no es cierto?, como por ejemplo la cebada y la cerveza, que tampoco es producida en el Ecuador, hasta el pan, hasta, ¿no es cierto?, la dieta de la gente que compra jugo de naranja hecho en la Florida, hasta, ¿no es cierto?, ya en productos con mayor industrialización, donde tenemos caramelos traídos por fuera de nuestro país. Entonces, aquí, digamos, solo ahí tenemos una agenda productiva de largo aliento, con un fuerte impulso en materia de industrialización, de ciencia y tecnología, para poder lograr niveles de productividad y de volumen de producción que permita satisfacer de forma autónoma, de forma soberana, nuestras necesidades humanas y evitar ser vulnerables a futuros y no deseables bloqueos, embargos, escaseces a nivel global por el fenómeno del cambio climático, etc., ¿no? Pues todo esto implica una serie de elementos de trabajo entre la universidad, las comunidades científicas, con el sector productivo, empresarial y de popular y solidario de nuestro país. Y en el lado de la cultura, en el lado de las prácticas que permiten la transformación del modo de vida, que es lo que nosotros entendemos por cultura, también tenemos toda una agenda vinculada a la economía social del conocimiento. Cada vez más el capitalismo cognitivo lo que busca es aprovechar esos pocos momentos de tiempo, entre comillas, libre con los que contamos los seres humanos, para que dicho tiempo pueda ser convertido en atención dedicada a esos medios del capitalismo cognitivo. Me explico. El día tiene 24 horas. Asumamos que 8 de esas horas el ecuatoriano promedio está durmiendo, con lo cual tiene 16 horas despierto. De esas 16 horas, el ecuatoriano promedio, 8 horas estará trabajando, viendo su talento humano a las fuerzas del capital, o sirviendo al Estado, a la sociedad de alguna manera. Está trabajando, con lo cual le quedarían
en teoría 8 horas libres. De esas 8 horas libres, a su vez, ¿no es cierto?, pierde un tiempo transportándose del lugar A a B. En promedio, en el ecuatoriano, según la más reciente encuesta del uso del tiempo, se demora 2 horas diarias solo en el transporte, por lo cual le quedan ahora 6 horas libres, de las cuales seguramente un tiempo también le dedica a lo que llamamos la reproducción de la vida familiar. Cuidar guagua cuando se despierta para que vaya a la escuela, darle de comer, el desayuno, ponerle a dormir, ayudarle a hacer algún deber, lo que sea, ¿no es cierto? En promedio también un par de horas más, o quizás 3, o quizás 4. Ahí hay una división hogareña del trabajo donde el hombre hace menos de eso y la mujer hace más de eso. En promedio, alrededor de 2 horas y media más. ¿Cuánto nos queda ahora? Nos quedan, ¿no es cierto?, 3 horas y media libres en teoría. Muy poca gente le converso y yo digo, oye, ¿viste 3 horas y media libres? ¿Dónde están tus 3 horas y media libres? Pues eso es pequeño espacio libre que le queda al ser humano todos los días. El capitalismo cognitivo busca que, en vez de que se use esas 3 horas y media en lo que nosotros llamamos la vida social, la reproducción de la vida comunitaria, en el barrio, en el club de fútbol, en la asociación, en la participación ciudadana, en la participación social, el capitalismo cognitivo, muy fiel a los principios del propio capitalismo individualista, busca lo que se llama la alienación. No, me voy a encerrar en el cuarto frente al iPad, frente al celular, y me voy a dedicar a básicamente una agenda individual y no la que permita la reproducción de la vida comunitaria. Y en esa reproducción de la vida comunitaria está la cultura, está el teatro, el espacio público, el concierto en la calle, lo que podamos organizar nosotros colectivamente con nuestros vecinos, con nuestros artistas, con nuestros amigos, para poder tener un modo de vida más social. Pero no, la tendencia más fuerte es la agenda individual para que pasemos clavados en el YouTube, en el chat, en los instrumentos de las redes sociales, con una profunda alienación humana sin interacción con la sociedad. Entonces, cuando hablamos del eje cultural, la política tradicional en materia de política pública se enfoca en lo que se llama la oferta de servicios culturales. Es decir, cómo ayudamos a los artistas, cómo ayudamos a las sinfónicas, cómo ayudamos a los teatreros, que necesitan un impulso, que la Casa de la Cultura, que cómo le damos más recursos para allá, más y más y más. Solo desde la lógica de la oferta de los servicios culturales. Pero la verdadera transformación está en la demanda de los servicios culturales. Si ustedes analizan las películas ecuatorianas, se ha metido harta plata. Pero ¿saben cuánta gente vio las películas ecuatorianas del año pasado? 80.000 personas. ¿Y saben cuánta gente vieron las películas en YouTube o fueron a ver el cine comercial hollywoodense? ¿Sí? Alrededor de 2 millones de personas. Entonces, el reto realmente, hay que hacer cosas en el lado de la oferta de los servicios culturales, pero la principal transformación es cómo volvernos a volcar a una vida en donde podamos valorar lo propio nuestro, podamos actuar de forma de vida en comunidad, de vida en sociedad y demandar los servicios culturales que están ahí. Si la mayoría de los establecimientos culturales pasan vacíos, pues pasan vacíos, es la realidad. Están vacíos, no va al teatro, hay 3 personas más. Entonces, realmente ahí está la principal transformación. Y eso se da, y ahí viene el diálogo y ese vínculo entre las 3 ramas de la economía social del conocimiento, porque para poder, ¿no es cierto?, aprovechar esta creatividad, poder destinar, ¿no es cierto?, nuestro recurso más importante, que es el tiempo, a este tipo de elementos, tenemos que buscar liberar tiempo del cual estamos, ¿no es cierto?, desperdiciándolo de cierta manera. Y ahí viene la importancia de tener reformas a un sistema de transporte que sea más eficiente, una adecuada desconcentración, con el que podamos vivir cerca de donde trabajamos, tener a los hijos cerca de donde vivimos, en la escuela, y así evitar esta pérdida
del tiempo, que es realmente el único recurso que tenemos individualmente todos en nuestra vida. Y para eso tenemos también que tener una agenda de ciencia y tecnología. Porque en el momento que vayamos liberando, ¿no es cierto?, el tiempo necesario para hacer las cosas con la investigación o los productos que resulten de esa investigación, vamos a poder sinceramente tener ahí sí un poco más de tiempo libre para dedicarle a la vida comunitaria, a la vida en sociedad, a demandar más servicios culturales, a permitir, ¿no es cierto?, a través de la creatividad y lo que en nuestra planificación del buen vivir se denomina el ocio liberador, ese espacio-tiempo que nos tiene que servir para pensar más allá, para poder leer, para poder educarnos más, para poder formarnos, para poder escribir poemas, para poder liberar nuestras capacidades creativas y buscar un mejor planeta. Si pasamos todo el día atornillados, ¿no es cierto?, subordinados a la lógica del capital y con una alienación profunda, bueno, no solo que va a ser el colapso de la economía y eso, sino el colapso de una sociedad en su estamento, ya de lo que le pega a esa sociedad, es el pegamento social, la cohesión social, porque vamos a ser seres egoístas, individualistas, que cuando manejan y van al trabajo van pitando y peleándose con todo el mundo, en vez de tener otra serie de valores en donde se aprecia la comunidad. Esto deriva en una serie de ejes estratégicos de acción, que como les digo, todos tienen que ser planificados a largo plazo. Y mientras que planteamos una agenda así de propositiva, quizás así de ambiciosa, pero consciente de la realidad que estamos viviendo, sin ignorar estos elementos que son tendencias de nuestra sociedad moderna, como la alienación, el capitalismo cognitivo, etc. Lamentablemente hay todavía espacios, hay personas que no entienden el contexto en que nos encontramos y que van a seguir jalando sin saberlo para impulsar la agenda que ha sido establecida y está clarísima, publicada en las organizaciones filantrópicas que les mencioné, de hacia dónde impulsan ellos llevar a la sociedad. Yo con esto creo que he planteado algunas reflexiones, la invitación a trabajar conjuntamente con la Universidad de las Fuerzas Armadas, con los distintos estamentos de las Fuerzas Armadas, para pensar esto también como país. ¿Cómo podemos realmente contribuir desde los espacios en los cuales nos encontramos cada uno de nosotros para impulsar esta agenda de la economía social del conocimiento que nos permita, ¿no es cierto?, evitar estas nuevas dependencias que están planteadas a nivel planetario y por lo menos tener conciencia de ellos y continuar de cierta manera resistiendo y otras transformando esas realidades para tener una incidencia local, nacional y a nivel global. Muchísimas gracias.